En Holcim queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Novacero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Novacero, el acero del futuro. Hola amigos, muy buenos días. Arrancamos ya este día martes, dándoles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se enlaza siempre a través de nuestra señal. Muchísimas gracias por su fidelidad, por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su lugar de trabajo, en el auto, en donde se encuentren. Por supuesto, recuerda, no, es simple, tú ingresas al Facebook, colocas Camicon y vas a poder encontrar este programa en vivo, así como todos los otros programas que hemos venido tratando a lo largo. Hoy vamos el programa número 813, increíble, un sueño que lo hemos superado, así que vamos adelante y hoy vamos a tener a un gran invitado, pues claro que sí, se trata de Boris Cornejo, quien es presidente del Consejo Consultivo para la Prevención y Erradicación de la Desnutrición Crónica Infantil. Y la temática, importancia de políticas de Estado orientado a la desnutrición crónica. Así que ya vamos a pasar en breve con nuestro invitado, no sin antes saludarles a ustedes primeramente en las redes sociales. Gracias por estar siempre desde muy temprano y permítame abro el monitor acá. Claro que sí, tenemos ya varios amigos que están desde muy temprano. Anita Tejada está aquí en este momento, al igual que Carlos Llanes conectándose, nos dice desde La Tacunga. Muchísimas gracias. Rosy Bautista, nuestra querida amiga que también nos mira siempre a través de las redes. Byron Reynoso, a quien le mandamos un caluroso y afectuoso saludo. Muchísimas gracias, claro que sí, directivo principal de la Camicon y actualmente, de acuerdo a los nuevos estatutos, ya vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Al igual que también se une José Pepito Miranda Ávila, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Les comento y les anticipo algo. Mañana vamos a tener un programón. Va a estar acá justamente José Pepito Miranda Ávila y Byron Reynoso para hablarnos un poquito sobre lo que se viene, pero eso se los dejo como un abreboca nada más. Patricio Chávez también está en este momento, al igual que Fernanda Pamela Mena. Muchísimas gracias también por estar en nuestra sintonía y en fin, muchísima gente que ya se va enlazándose a nuestra señal. Producción, por favor, ábrame la toma lateral, porque como lo habíamos anticipado, se encuentra ahí nuestro invitado Boris Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida, y por supuesto nuestro querido presidente Polo Ocampo, con quien arranco en esta mañana un poco fría, pero que ya varía este contraste también que tiene Quito. ¿Cómo estás, mi querido Polo? Muy buenos días. Gracias, Giancarlos. Nuevamente empezando una mañana, no importa si es lluviosa o no, pero la calidez que dan nuestros invitados y la temática del día a día es lo que nos hace a nosotros que sigamos adelante con reflexiones de la Cámara. Si me recuerdas, Giancarlos, 820, ¿cuántos programas estamos ahora? 813, todavía nos falta 813, Perdón, 813. Pero vamos bien. Estamos ya en ese camino de ir a los 900, a los 1000 y seguiremos de largo, porque Reflexiones es el único programa técnico que existe en el país. Y con esta difusión tan amplia que hemos tenido y temáticas como los de ahora, tanto hemos bregado nosotros y vemos que sí hay personas que están siguiendo también en esa misma línea de pedir, y si fuera el caso, exigir a las autoridades de turno que empecemos a hablar de políticas de Estado. Una política de Estado es lo que podemos ver a corto, mediano y especialmente a largo plazo, cualquier intención que tengamos, y no solo para el espacio y el tiempo mientras dure mi administración. Por ello hemos invitado y agradecemos, como el que más, a un experto para hablar de algo básico y fundamental del día a día de nuestras familias, la desnutrición infantil. Por eso agradecemos a Boris Cornejo que haya tenido esta gentileza, ya que en el Ecuador tenemos cifras que realmente son alarmantes.
tener que la desnutrición crónica infantil afecta actualmente más o menos al 20%, especialmente a los niños menores de 2 años. Esto en el Ecuador es una problemática que repercutirá, pues obviamente, en la productividad del país, ya que esto tiene un impacto directo a lo largo de la vida de las personas. Fundamental hablar de estos temas que siempre los hemos topado muy por encima. Siendo esto un espacio técnico, ¿cómo no preocuparnos primero del ser humano? ¿Qué decir de nuestros niños? Así que, Boris, buenos días, bienvenido. Quisiera que iniciemos, que nos des un diagnóstico de cómo está, qué es la desnutrición infantil, para todos entrar en un contexto real de lo que está pasando e ilustrarnos, y si es el caso, empezar a tomar el interés del caso todos, para luego pasar a hablar de las políticas de Estado. Boris, muchas gracias por asistir a ilustrarnos a los constructores y a quienes no son, ahora que tenemos la oportunidad de tener esta amplitud de difusión para este conversatorio tan fundamental para la familia ecuatoriana, para nuestros niños. Boris, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Creo que sí hace falta que el país converse, dialogue, se informe sobre temas que son realmente críticos, que son tremendamente importantes y que muchas veces se los incurre por temas de desinformación, de desidia, de irresponsabilidades en algunas ocasiones. La desnutrición crónica infantil es una condición que ocurre en los primeros 1000 días de vida de un ser humano. Cuando hablamos de 1000 días, estamos hablando del tiempo del embarazo de la madre y también de los primeros 2 años de vida del niño. Ahí es que ocurre la desnutrición crónica infantil. Hay otras formas de desnutrición que ya son en otras etapas de la vida, otros problemas nutricionales de las personas, pero la crónica infantil es en los primeros 1000 días. Y es tremendamente importante porque si uno se pone a pensar en qué etapa de la vida es que está uno en esos 1000 días, estás en la etapa que requieres absoluta protección, porque no puedes hacer nada por ti solo, o porque estás en el vientre de tu madre, o por los primeros 2 añitos, pues requieres obviamente de todo tipo de atención, no solamente nutricional, en términos de salud, de afectos, de ternura, de cuidado. Y siempre se ha dicho que esta desnutrición crónica infantil en esos primeros 1000 días es lo que hace la diferencia para el resto de la vida. Esto quiero yo insistir para que la gente entienda, ¿no? No solamente se trata entonces de que si es que uno tiene desnutrición crónica infantil en esos primeros 1000 días, eso se puede resolver después, no. Es una condición crítica porque esa es la ventana que nos lleva al futuro. Lo que va a pasar en el resto de nuestras vidas se decide en esos primeros días, porque en esos primeros 1000 días es especialmente donde se desarrollan las neuronas, donde el cerebro adquiere los nutrientes para luego poder tener un cerebro que entiende, que aprende, que tiene comportamientos, que tiene aptitudes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no solamente es un problema de talla, de tamaño pequeño, de niños flaquitos, sino que especialmente tiene una connotación en el desarrollo neuronal en el cerebro del niño. Entonces, la desnutrición es una crónica infantil, es esta condición que se da en los primeros 2 años de vida y que en nuestro país afecta a elevados porcentajes de la población. Para darles algún tipo de información y datos. El Ecuador, no obstante que ha hecho un progreso tremendamente importante en este último gobierno, en el gobierno de Moreno en realidad, y especialmente en el gobierno del presidente Lasso, afectaba a 27
de los niños menores de 2 años. Es decir, eso significa que 1 de cada 3 niños tenía desnutrición crónica infantil, lo que nos ubicaba en el vergonzoso lugar de ser el segundo país de América Latina con la peor tasa de desnutrición infantil, después de Guatemala, Ecuador. Y un país que es productor de alimentos, un país que ha tenido saltos de modernidad importante, entonces esa es una vergüenza nacional. Pero ese dato de 27.2% lo hemos podido revertir. Y en los últimos cerca de 3 años, ahora en diciembre van a ser 3 años, se puede establecer una política nacional que nace en el gobierno de Moreno y se consolida en el gobierno de Lasso, se enfoca en trabajar los temas de desnutrición crónica infantil y rápidamente empiezan a generarse resultados. Hoy por hoy, la tasa de desnutrición crónica infantil está en el 20%, eso significa que 1 de cada 5 niños padece el problema. Sigue siendo un problema terrible, vergonzoso a nivel nacional, no obstante que ha disminuido. Y por eso la importancia del título que ustedes le han propuesto a esta conversación, que es cómo trabajamos en una política de Estado para que estos buenos logros sigan dándose en el futuro. Entonces, se hace una medición en este último año, una encuesta nacional de desnutrición infantil que se llama ENDI. Eso lo hace el INEC. Es una muestra, se investigan a 20 y pico de mil familias en distintas partes del país, urbano, rural, dependiendo de no solamente de posición geográfica, sino también de condición económica, y se corrigen datos de una encuesta que teníamos de salud hecha en el año 87. Se mejoran esos datos, se contrata profesionales expertos en el tema y finalmente se llega ya a este dato de la ENDI, que es que el 20% de los niños menores de 2 años sufren de desnutrición crónica infantil. Ese es el buen dato. Claro, ahora hay que examinar y por qué se produce esto, ¿no es cierto? ¿En dónde están el tipo de problemas? Pero este es un primer pantallazo que quería presentarles para responder cualquier tipo de inquietud, pregunta, e irles conversando a las audiencias que ustedes tienen sobre este desafío que tiene el Ecuador. Perfecto, mi estimado Boris. Quiero agradecer, como siempre, al Círculo de la Prensa del Ecuador, en cabeza de su presidente, ingeniero Tanjauser Arévola, a las 2 radios online que hoy tienen la gentileza, desde hace algún tiempo, hemos dicho, Alianza Estratégica, de retransmitir este espacio importante de reflexiones desde la Cámara, como son Mayon Bous, una radio muy técnica, quien ha tenido la gentileza igual de hacer y replicar los espacios técnicos. Tenemos la oportunidad de saludar a Fernando Calero, a muchos amigos que están enlazados. Y quisiera ver cuál es la causa principal, mi estimado Boris, para poder hablar de la nutrición infantil, como por ejemplo la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, las prácticas deficientes del cuidado en la alimentación. ¿A qué podemos aducir de todos estos, o todos en su conjunto están abonando a que seamos unos países con alto índice de desnutrición crónica infantil, Boris? Como tú ya lo sugieres, Polo, la desnutrición es un problema multicausal. Eso significa que tiene distintas explicaciones, distintas causas, y que están en diversos ámbitos, ¿no es cierto?
Vamos a empezar en orden, digamos, en orden como es la vida, ¿no es cierto? La primera factor que podría generarte temas de desnutrición es, por ejemplo, que cuando nuestras madres están embarazadas, no tienen la suficiente ingesta de proteína y de alimentos adecuados para transmitirle al bebé. O sea, si es que hay una madre que no tiene esa adecuada alimentación o que en su periodo de embarazo no solamente es que no tiene los nutrientes, sino que tiene algunos hábitos alimenticios contraproducentes al embarazo, ¿no es cierto? Ingesta de bebidas alcohólicas, drogas, cualquier cosa de esas, eso va a afectar esa capacidad que tiene la madre de transmitir al feto, a su criatura, los nutrientes de alimentación adecuada. Ahí tienes un tema que obviamente empieza antes de la vida, ¿no es cierto? Antes de la vida ya en este mundo. Hay una segunda, es que cuando y si es que esa madre, por ejemplo, es pobre y no tiene acceso a una agua apta para el consumo humano, entonces obviamente la alimentación de esa madre va a verse afectada, es una alimentación que de alguna manera está contaminada y eso también se transmite al niño. Luego tienes unos temas cuando ya nace la criatura y ahí se requiere de una prestación de servicios de salud. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Eso es fundamental porque si esa madre no puede llevar a su criatura, a su niño, a un centro de salud para que tenga los controles médicos respectivos, que tenga las vacunas, que tenga la asesoría, la educación sobre cómo criar, por ejemplo, a ese niño, ¿no? Cómo darle la lactancia materna, cómo proceder a tener una suerte de estímulos que le van haciendo al niño cada vez más inteligente, más despierto. Entonces, si es que estos procesos no se dan, el niño va a tener riesgo de caer en desnutrición infantil. El agua que ese niño tome en esos primeros 2 años, o sea, tienes cuando está en el embarazo, cuando nace, las vacunas, los controles médicos, la capacitación que le demos a la madre para que sepa cómo criar al niño. El tema de la lactancia materna es tremendamente importante. Y luego una cosa que cada vez es, la ciencia reconoce como más importante, ¿no? Son las formas de crianza, el estímulo, la ternura, el afecto. Es impresionante como todo eso son estímulos, impactos que llegan a la vida de ese niño, a su cerebro, ¿no? Obviamente, siendo multicausal, no podemos dejar de señalar, ¿no es cierto?, que atrás de esas causas hay dos factores que son fundamentales. El uno es un tema de inequidad, o sea, si es que uno nace de una madre pobre que vive a 4.000 metros de altura en cualquier páramo del país en donde no hay agua potable, donde la pobreza es la condición principal, digamos, entonces ahí hay más chance de que esos niños tengan desnutrición. Son condiciones reales, digamos, condiciones económicas vinculadas a la inequidad. Y la segunda es que si es que no tenemos las actitudes, los comportamientos, la educación, es decir, los estudios lo dicen, ¿no es cierto? En buenas partes del Ecuador hay unas tradiciones que se imponen a lo que la ciencia dice. Y entonces esas tradiciones es, bueno, así se crió mi abuelita, así se crió mi mamá, así se crió mi tía, así se crió mi hermana, así me crió yo. Y entonces ahí hay un tema cultural que también hay que trabajarlo, ¿no? A través de educación, a través de promoción, a través de llegar con información para que efectivamente esas madres o esas cuidadoras de los niños puedan tener esa posibilidad. Entonces ahí tienes tú
referencia a las principales causas, ¿no es cierto? Fíjate que no es un tema solamente de las personas, es un tema de la sociedad, porque si la sociedad no provee las vacunas, los servicios de salud, el agua, la consejería, las ayudas económicas, entonces no vamos a conseguir logros en el combate a la desnutrición. Pero Boris, aquí me lanza una inquietud, o más que todo me causa sorpresa de los datos que yo los tengo. Dice que se observa la mayor cantidad de los casos reportados de desnutrición aguda moderada en provincias como Pichincha, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Chimborazo, ¿no? No ha sido privativo de provincias que históricamente les hemos considerado chicas o de las más pobres, que son algunas dentro del país. Ahí tenemos que hacer. Parece que tenemos un problemita con la conexión de nuestro invitado, de Boris Cornejo. Normalmente esto pasa en vivo, ¿no? Ustedes saben que son Así es. programas que estamos al Provincias. momento. Así que regresó Boris. Por favor, adelante, Boris. Gracias. Gracias. Boris, te nos fuiste un momento de la señal, Ya. así que volvamos a retomar esta consulta que te decía que tenía la idea Sí. que solo era privativo de provincias chicas o históricamente consideradas pobres, por decir el término que se los conoce en el país, pero no, vimos que hay otras provincias que, empezando por Pichincha, son las que más reportan estos casos. Exacto. Entonces la explicación es la siguiente. Si es que uno mira el índice, el porcentaje, ese porcentaje es más alto en provincias como Chimborazo, como Tungurahua, como Santa Elena en la costa y obviamente en la Amazonía, como porcentaje. O sea, pero si es que vamos a poner un dato, ¿no es cierto? El 40%, el 30%, para poner un dato real, el 30% de los niños de Chimborazo, menores de 2 años, tienen desnutrición. Pero la población de Chimborazo, el 30% de la población Chimborazo es mucho menor que el 10% de la población de Quito. Entonces, en Quito tú tienes problemas de desnutrición crónica infantil, en Guayaquil lo tienes, en los barrios periféricos donde tampoco el agua potable es de calidad, donde existen cinturones de pobreza en la ciudad de Quito. El número de niños afectados es mayor, pero el porcentaje, obviamente, si existen, vamos a suponer, 10.000 niños con desnutrición crónica infantil en Quito, es un número enorme, pero la relación porcentual frente a los 3 millones de habitantes es pequeña. El problema es grave en los sectores rurales y especialmente con población indígena, en la Sierra Ecuatoriana y ahora en Santa Elena y la Amazonía. Perfecto. Si me permiten, yo siempre trato de ser interactivo y quiero leer lo que nos dice mi querido amigo, el ingeniero Ángel Albán. Tema tabú en nuestros países latinoamericanos subdesarrollados, que lastimosamente ni gobiernos populistas, gastadores o neoliberales indiferentes han logrado atender a largo plazo. Realizan medidas parches. ¿Qué opinas, mi estimado Boris? Hemos tenido medidas parches y no proyecciones a corto, mediano o peor todavía a largo plazo. Bueno, esa pregunta es bien interesante porque nos va a permitir entrar en materia, digamos, ¿no? Que Así era es. el eje central de esta conversación. En los últimos 20 años hemos tenido 12 políticas públicas de combate a la desnutrición. En 20 años, 12. Esto significa que cada que llega un gobierno, entonces inventan alguna cosa y dicen, Sí. esto hay que hacer por aquí, ¿no es cierto? Ponen unos nombres absolutamente fantásticos, muy del marketing, y pretenden que eso es lo que se va a resolver, ¿no? Eso es una constante en esas malas prácticas públicas, malas prácticas del Estado en el combate a la desnutrición.
porque al ser la desnutrición un problema multicausal, en donde intervienen distintos actores, obviamente la clave del éxito es que eso se sostenga en el tiempo. Hoy, por ejemplo, que hemos logrado esa baja de 4 puntos, que es tremendamente importante, es una política pública que arrancó en el gobierno de Lenín Moreno, se consolida en el gobierno del presidente Lasso, y nosotros desde el Consejo Consultivo, que ya les cuento de lo que se trata, estamos haciendo esfuerzos para que se sostenga en el gobierno de Noboa. Entonces, la política de Estado es aquella apuesta que la sociedad hace para sostener lo que funciona, y lo que funciona a partir de las experiencias internacionales. Esto ya se han visto muchos casos de éxito. El Perú es un campeón mundial en el combate a la desnutrición. Tienen 20 años y los índices bajaron tremendamente. El Uruguay, Chile tiene 50 años y no tiene desnutrición infantil. Colombia tiene 15 años y las caídas son tremendamente grandes. Entonces, el concepto de política de Estado es aquella política pública que tiene atributos, características que ya puedo mencionar en un rato más, ¿no es cierto?, que se sostiene en el tiempo. Eso es política de Estado. Un ejemplo de política de Estado en el Ecuador es, por ejemplo, la dolarización. ¿Sí? Eso lo hemos mantenido. Nos peleamos sobre todo. Pero no es que viene un gobierno y dice que mañana es esto, pasado el otro. No, porque entonces eso genera desarreglos, genera confusión, no manda señales adecuadas y sobre todo no genera impactos. Construir esta política de Estado en materia de combate a la desnutrición debe ser un compromiso nacional. No solamente que el gobierno sostenga la política pública, sino que se mantenga también esta movilización social que existe en Ecuador y que hemos logrado atrás del combate a la desnutrición. ¿Movilización social en qué sentido? En presionar, en estar presentes, en tener iniciativas, en generar proyectos a nivel nacional para concurrir de manera colectiva, conjunta, en el combate a la desnutrición. Perfecto. Pero ahora demos un paso hacia adelante. Giancarlo, creo que primero vamos a apoyarnos dentro de este gran equipo de personas que tenemos y empresas que nos apoyan para continuar en Reflexiones de la Cámara, y luego regresamos para la segunda etapa de preguntar qué debemos hacer en función de políticas de Estado en temas de la desnutrición infantil. Giancarlo. Así es, Polo, y bueno, la verdad es que muy importante todo el aporte que Boris nos hace conocer con estos detalles, con estos números, en donde vamos a continuar. Tú ya lo dijiste ya en una segunda instancia. Es momento de dar espacio a nuestros amigos auspiciantes, ya que gracias a ellos llegamos a ustedes día a día. No se desconecten, regresamos en breve. Holcim, queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo
Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con Nova Cero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. Nova Cero, el acero del futuro. Así es, Novacero es el acero del futuro, es por eso que les mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Novacero, que también están en nuestra sintonía permanente, al igual que Holcim, también un fuerte abrazo para nuestros amigos de Holcim, dándole una mano al planeta, pero esta vez de la tierra al cielo, y claro que sí, Kubiek, tu aliado para construir un mundo sustentable. Vamos a ir con esta segunda parte, con este segundo momento, no sin antes de recordarles, como ya bien lo dijo Polo, estamos siendo retransmitidos por 3 canales importantes, 2 radios en línea, cuáles son Voceros In-House y My Own Voz, y por supuesto también al Círculo de la Prensa del Ecuador, así que usted puede escoger cualquiera de los canales para poder observarnos. Pasemos, producción. Y tenemos ahora sí ya una segunda parte, una segunda instancia. Vamos a tratar ya ahora sí políticas de Estado. Polo, contigo te dejo. Gracias, Giancarlos. Quiero decirles que aquí en este espacio, que tenemos ya 800 y más días de opinión pública técnica, hemos hablado todo el tiempo de que lo sensato para el país es hablar de políticas de Estado. Necesitamos políticas de Estado en todo el ámbito del quehacer, desarrollo productivo del país. Hemos hablado de políticas de Estado muy necesarias e indispensables en temas de vialidad, en temas de educación, en todo su contexto de infraestructura. ¿Qué decir hoy que Boris nos va a ilustrar? ¿Qué debemos hacer? Ya hemos topado en la primera parte de nuestro programa la problemática que llama mucho a la reflexión y más que todo alarmante el nivel tan alto que tenemos en cuestión de esta desnutrición crónica infantil. Ahora, Boris, ¿qué debemos hacer, incluso nosotros desde nuestras trincheras? ¿Qué debe hacer el Estado? Y nosotros cada uno, ¿cómo podemos abonar a ir paliando este fantasma real que tenemos aquí de la desnutrición crónica infantil, y más todavía que se vaya tomando como políticas de Estado y no como políticas del político de turno, que es lo que siempre hemos estado bregando? Boris, por favor. A ver, el Ecuador tiene ahora una estrategia y un plan que nace en el gobierno anterior, se consolida en este y estamos luchando para que se sostenga en el gobierno que tendremos a partir de pasado mañana. Esa política pública que ya viene sosteniéndose tiene varios elementos y son eventos que tienen que ver con las distintas causas que enfrenta la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, hay unos componentes que tienen mucha relación con la prestación de servicios de salud a la madre y al niño en esos primeros 2 años. Esos servicios son prestados por el Ministerio de Salud. Y entonces, claro, el Ministerio de Salud es el que hace las vacunas, los controles del niño sano, las distintas mediciones. Pero adicionalmente, la estrategia y la política trabaja en el tema de educación. Entonces hay unos promotores populares, hay unos facilitadores que llegan a las madres y les dan instrucciones y les capacitan, les enseñan cómo es que debe ser la crianza del niño, qué deben darle, cómo debe ser la lactancia, con qué debe alimentarse la madre. Y eso lo hace el Ministerio de Educación. Hay un tercer componente y es cómo es que tenemos que concurrir como sociedad a través del gobierno para proveer de recursos a aquellas familias que viven en condición de pobreza. Y entonces hay unos bonos que se dan a esas familias, a esas madres embarazadas, sujetas a algunas condicionalidades. Es decir, no es que va el bono para cualquier tipo de necesidad. El bono está sujeto a que la madre lleve al niño al control de salud.
que le lleve a que le pongan las vacunas. Y esta tarea de la prestación de este recurso del bono, eso lo hace el MIES, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, fíjate, en este ejemplo tienes 3 ministerios que están haciendo distintas cosas frente a un mismo actor, que es la madre y el niño en los primeros 1000 días. ¿Quién articula? Perdón, me falta otro tema, el tema del agua. Esa es una responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados, básicamente municipios. Y ahí entonces también hay que hacer presiones para ver cuántas instalaciones, cuántas plantas, cuántas soluciones se están dando a nivel territorial, a nivel de esas parroquias, de esos lugares, para asegurar una agua de consumo humano. La articulación de esos 4 actores la hace una secretaría técnica que se llama Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Ellos son los que tienen que hacer la coordinación horizontal y vertical. Horizontal en el sentido de que lo que hace el Ministerio de Salud sea hecho a tiempo, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que el periodo de las vacunas no es cuando uno quiere. O sea, es a tal semana de nacido que te toca una vacuna, son una cantidad importante de vacunas que necesita un ser humano para la vida, ¿no es cierto? Y entonces todo eso tiene que ser organizado a tiempo. El trabajo de esta política de Estado, de esta política pública en estos 2 últimos periodos de gobierno ha sido importante porque se ha podido coordinar, porque no importa que un gobierno tenía unas ideas y el otro gobierno tenía otras ideas, la estrategia es la que se está cumpliendo. Y finalmente, para que esa política pública sea eficiente, también se han generado unos indicadores. Hoy día, por ejemplo, el país, fíjate que estoy hablando del país, no del gobierno, el país cuenta con un sistema de indicadores gracias a la tecnología que nos permite estar en contacto con esas madres, con esas cuidadoras de niños, para recordarle cuándo es que le toca la vacuna, cuándo es que tiene que ir al control del médico. Sabemos dónde están los niños con desnutrición, cómo podemos concurrir, digamos, de manera más rápida a ofrecerle la atención. Porque pasados los 1000 días, ya lo que se puede hacer es realmente muy, muy poco. Entonces, esa es la implantación de la estrategia. Eso es lo que se está haciendo en el país. Se han invertido varios centenares de millones de dólares, que no es, digamos, solamente de este gobierno. En gobiernos anteriores se han gastado más millones de dólares, pero con un enfoque descoordinado. No es un enfoque articulado que funciona como una estrategia, como un plan. Claro, porque si yo gasto millones de dólares en una cosa, pero dejo de atender la otra, no se resuelve el problema se sostiene. Entonces, es un tema que nos va a involucrar a todos, empezando por las autoridades, lógicamente, pero es un tema que nos involucra y podemos aportar todos desde nuestras trincheras, Boris, porque no es un tema aislado y es un problema de país, ¿verdad? Yo quiero ahora aprovechar tu pregunta, tu reflexión, para contarle algo al país. Por favor. Tengo el convencimiento de que por primera vez se ha dado una movilización nacional. Cuando hablo de nacional, no me refiero exclusivamente al gobierno en torno al combate a la desnutrición infantil. Y esa movilización nacional pasa lo que ya se dijo, ¿no es cierto? Un gobierno que tiene una política. 2, un sector privado que está muy comprometido con el tema y que han desarrollado importantísimas iniciativas, proyectos, estudios, acciones, gestiones para concurrir al combate a la desnutrición.
En el Consejo Consultivo, que es un ejemplo de esta movilización social nacional, este Consejo Consultivo, ¿qué es? Ese es un organismo voluntario, independiente, no dependemos del gobierno, somos absolutamente autónomos, no tenemos presupuesto, pero nuestras organizaciones nos han prestado para estar ahí haciendo este trabajo. Ahí tienes tú a representantes del sector privado, está, por ejemplo, la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, están todos los productores de lácteos, están otros sectores productivos tremendamente importantes y grandes, trabajando de manera articulada. Tienes ahí las universidades, el trabajo que están haciendo las universidades en temas de investigación, de formación, de capacitación, de acción social con la comunidad es enorme. Está la cooperación internacional, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos, trabajando en este espacio de manera conjunta. Tienes los medios de comunicación, este trabajo que están haciendo hoy ustedes hoy día, que permite pues que entendamos mejor el tema, que sepamos de qué se trata, que lo pongamos en nuestra cabeza, en nuestro imaginario, ¿no? Porque cuando un tema está en el imaginario de la gente, el tema existe. De lo contrario, después es simplemente tema de diagnóstico, ¿no? Pero si es que estamos todo el día, mira, nos está yendo bien, nos está yendo mal, tenemos que hacer esto, lo otro está bien. Y tenemos también a representantes de los sectores sociales, indígenas, gente del pueblo montubio, del pueblo afro, que están en este Consejo Consultivo. Ahí tienes una movilización social importante. Hemos identificado 179 iniciativas, proyectos grandes que están en distintas partes del país, ¿no? Que sistemas de agua, que educación a las madres, que apoyo a los centros de salud, que compra de equipos para medir a los niños, para medir su tamaño, pero también para tomar muestras de su sangre para ver cómo va el tema de las anemias, de los nutrientes, etcétera. Entonces, esta movilización es tremendamente importante, ¿no? La cooperación internacional está presente. Gran parte del financiamiento de los proyectos de combate a la desnutrición viene de afuera, ya sea por vía de préstamos al gobierno del Ecuador o ya sea por vía de donaciones. Pero eso se asegura que la estrategia, porque ahora que entramos en temas de déficit, ¿no es cierto?, que va a haber cambio de gobierno, que las prioridades va a cambiar, no, la cooperación está ahí, dice, esta plata está asignada, hay un compromiso, les hemos prestado para esto y esto tiene que sostenerse, claro, porque si viene una ojalá no suceda, pero si viene un tema de ajuste fiscal, entonces obviamente los sectores sociales son los que primero sufren, pero en este caso pues hemos hecho el esfuerzo para que la cooperación diga no, se puede topar el resto, dejaremos de hacer cualquier cosa, pero este tema es tan sensible, tan álgido, porque es para los sectores más desprotegidos, ¿no es cierto? Ponte a pensar en un niño, o sea, ¿qué puede hacer esa persona por sí mismo? Entonces, esta movilización nacional es tremendamente importante. Por ejemplo, por primera vez en la historia del Ecuador existe un repositorio de información sobre qué está pasando y qué es lo que se está haciendo sobre nutrición infantil. Y eso está financiado por el sector privado. ¿Y quiénes son los que hicieron eso? Los mejores científicos de las universidades. Entonces hoy día hay información, se sabe qué funciona, qué no funciona. Hemos podido romper mitos. El desafío sigue siendo grande, ¿no es cierto? O sea, 2 de cada 10 niños tienen desnutrición. Y eso es fundamentalmente en sectores de pobreza. Y ahí es donde debemos concurrir todos. Finalmente, sino en esta parte de la movilización social. Yo creo que es súper pertinente contarles de una iniciativa que estamos empujando. Nos hemos ofrecido para construir un puente, con ustedes los constructores, pero un puente que permita que este gobierno haga una transición adecuada y ordenada al nuevo gobierno.
que le entregue todos los datos, que le diga las cosas que funcionan, pero sobre todo que le diga las cosas que no funcionan, para que la transición fluya. O sea, no es que hay que esperar 2, 3 meses, porque si en esos 3 meses dejamos de vacunar a los guaguas, dejamos de atender a las madres, entonces otra vez se nos va a ir para arriba el indicador de desnutrición. Y hemos tenido una buena acogida. Todavía no hemos podido hacer el ejercicio de transición. El gobierno actual nos ha pasado ya toda la información al Consejo Consultivo y hemos hecho muchas gestiones para que tan pronto se designen las nuevas autoridades del gobierno entrante, podamos hacer esa transición. ¿Qué significa hacer esa transición? Sentarnos y decir, miren, aquí están los datos, estos son los presupuestos, aquí quedan las vacunas, aquí quedan los niños, aquí quedan los sistemas de información, para que esto básicamente signifique que es un vehículo que está moviéndose y lo que hacemos es cambiamos el conductor, pero es el mismo vehículo, está por la misma carretera y debe seguir su viaje. A eso es lo que le hemos conceptualizado políticas de Estado. Si este gran ejemplo que están tomando y aplaudimos en pos de nuestros niños, que al aporte serán los jóvenes, los adultos, quienes dirijan los destinos, pero con todo su fisonomía y su organismo completo, y no que adolezcan de algo en un futuro, justamente esta carencia de atención en sus primeros 1000 días, como tú muy bien lo has dicho, estimado Boris. Felicitamos y aplaudimos que por fin algo se esté conceptualizando el tema de políticas de Estado, que de un gobierno a otro, en este tema tan sensible como es los niños, nuestros niños, como es los seres humanos, tengamos por lo menos esa sensibilidad, esta sensatez de trasladar de un gobierno a otro para que se hable de políticas de Estado. Seguiremos bregando igual en los otros campos que tan necesarios para el país, ¿no? Entonces, este Consejo Consultivo, considerando que tiene muy claras las ideas y las propuestas, más que todo soluciones para ponerlas a las órdenes del gobierno central, este tiene la obligación de prestar todo su contingente y facilidad para que esto perdure en el tiempo. Estoy replicando también algo de lo que nos está diciendo mi gran amigo el Tigre Ángel Albán. Pues estamos de acuerdo, estimado Tigre. Tenemos que felicitar que esto se siga conceptualizando y que este Consejo Consultivo camine en el espacio y el tiempo. ¿Han tenido la puerta abierta de par en par entonces? ¿O cuáles han sido las bemoles del gobierno, de los gobiernos, en cuanto a este Consejo Consultivo, estimado Boris? Y eso hay que decirlo de manera absolutamente directa y clara, ¿no? Hemos tenido toda la apertura para poder trabajar. Incluso, es más, el Consejo Consultivo se crea por pedido del gobierno de Lasso. El gobierno de Lasso arma un grupo chiquito de trabajo como un consejo transitorio y dice, constitúyanse ustedes mismos, vean qué forma quieren tener. Obviamente nos dan apoyos, consultorías, los organismos internacionales nos ayudan y podemos constituir el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo, que tiene 3 funciones. Una es observar. Observar significa ser un veedor. Y entonces estamos diciéndole al gobierno qué funciona y qué no funciona. Hay una segunda tarea que es la de asesorar. Por ejemplo, el gobierno saca un mecanismo de deducibilidad en materia fiscal, en materia impositiva, para empresas e individuos que quieran invertir en programas de desnutrición. Y nosotros damos una opinión sobre eso para que se haga de manera eficiente, que se haga de manera transparente. Y una tercera función es coordinar dos iniciativas, ¿no es cierto? Que hay cámaras empresariales, que hay grupos sociales, que hay universidades, cómo coordinamos para ir todos hacia un mismo lado. Hay que señalar una cosa, este Consejo Consultivo no es una invención ecuatoriana. Esto es el producto de ver qué cosas han funcionado en el mundo. Por ejemplo, en el caso del Brasil,
el presidente Lula. Fíjate, ¿no? Cómo los temas son los que quedan independientemente de las ideologías de los gobiernos. El presidente Lula crea un programa que se llama Hambre Cero y constituye un consejo consultivo en el cual están las 120 empresas más grandes del Brasil, tamaño Brasil, ¿no? Y tienen esas mismas 3 funciones que tenemos nosotros. En Colombia, en el Perú, con nombres distintos, pero las experiencias son parecidas. Y eso es lo que nos inspiró a nosotros. ¿Cómo hacemos un consejo consultivo ecuatoriano para que tenga esas posibilidades? Entonces, súper interesante, ¿no? Porque tienes opiniones de unos profesores universitarios, de unos empresarios que saben cómo es que se hacen los proyectos, se movilizan los recursos, pero también tienes representantes del pueblo montubio, del pueblo afro, de los medios de comunicación. Entonces, la experiencia es bien interesante. ¿Cuál es el propósito? Y creo que esto es un poco un colofón de todo lo que hemos hablado, ¿no? La política de Estado es de los ecuatorianos y ecuatorianas, no es del gobierno de turno. Los gobiernos de turno, democráticamente elegidos, son los que conducen, porque ya lo que hay que hacer ya se sabe, y no podemos estar sujetos a que venga un nuevo gobierno e invente. Esto es lo que funciona internacionalmente, ya se conoce, ya tenemos las herramientas, los indicadores, los sistemas puestos en marcha, y entonces los sostengamos en el tiempo. Eso nos va a hacer que de alguna manera los ecuatorianos y ecuatorianas nos apropiemos y no dejemos que eso se tope. Es patrimonio de todos. Agradecemos muchísimo a Boris Cornejo, que en esta mañana nos ha permitido visualizar de una mejor manera este tema tan grave como lo manejamos acá en el país. Las cifras están ahí sobre la mesa y creo que el gobierno que viene de turno en este momento tiene una responsabilidad también muy grande como un aporte principal, sobre todo a esta área en la cual ha sido descuidada. De verdad, para nosotros, Boris, es un gusto el haberte tenido acá en nuestro programa. Las puertas de reflexiones desde la Cámara están abiertas justamente para tratar estas temáticas de gran importancia y más aún cuando tenemos a un experto como tú al otro lado. Te dejo espacio para tu despedida y la reflexión final, Boris, por favor. Muchas gracias. Creo que debo agradecerles de la manera más abierta por esta oportunidad. El país necesita diálogo, el diálogo pasa por información y en la medida en que se puedan abrir estos espacios para personas que estamos involucrados en los temas, que manejamos información, que hemos pasado por todo el trayecto, digamos, ¿no? Cosas que hay que aprender, cosas que hay que mejorar. Este diálogo que nos permite contarle a la gente, ojalá de la manera más pedagógica posible. Este es un tema nacional, lo sufren esos niños. El futuro de ellos va a depender de la manera como la sociedad concurre en los primeros 2 años de vida, los primeros famosos 1000 días, para que después tengamos niños que van a las escuelas y colegios y universidades y entienden lo que se les dice y aprenden. Niños que tienen de esa manera una mejor capacidad de interactuar con la sociedad, serán mejores ciudadanos, serán mejores trabajadores, serán mejores padres de familia, serán mejores personas. Hay un dato que es tremendamente importante, ¿no? El país debe gastar 4%, cerca del 4% del PIB, cerca de 4.000 millones de dólares cada año en atender problemas de salud generados a partir de la desnutrición crónica infantil. Es decir, si es que nosotros pudiésemos invertir esos 4.000 millones, en preservar la salud, en no tener niños desnutridos, haríamos un gran negocio, ¿no es cierto? Porque no es que estamos gastando para curarlos, sino que estamos invirtiendo para tener después mejores ecuatorianos, más eficientes.
$1 invertido en los primeros 1000 días genera $12. Es la inversión más alta que hay en el mundo. Por cada $1 invertido en niñez, en estos niños, después se puede generar hasta un 12%, porque tenemos productividad, eficiencia, creatividad, inteligencia y todo lo que puede tener una persona que ha tenido esos primeros 1000 días bien atendidos y con nutrición adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Boris Cornejo, que nos acompañó en esta mañana en este gran conversatorio que hemos tenido sobre la desnutrición crónica e infantil en el país. Polo, paso contigo también para tu despedida y reflexión final, por favor. Sí, gracias, Giancarlo. Creo que hemos cumplido en algo con nuestra responsabilidad de ayudar a visibilizar toda esta euforia que tiene este Consejo Consultivo. Si nosotros vivimos bregando aquí de políticas de Estado para temas de infraestructura, pues con más razón tenemos que pensar en el ser humano primero, en nuestros niños. Así que un honor haberte tenido, Boris, aquí en este espacio de conversatorio de la Cámara de la Industria de la Construcción, y seguiremos ilustrándonos. Le diré a Boris que cada vez que tengamos avances en este tipo de política de Estado muy formidable, y que sea el ejemplo para que se retomen políticas de Estado en las otras instancias que nosotros también andamos solicitando. Muchas gracias, Boris, un ejemplo realmente de lo que hay que hacer como país, pensando primero en lo más importante, lo fundamental, nuestros niños, el ser humano. Así que muchas gracias a todos. Creo que ha sido de las mejores conversaciones cuando tenemos que hablar de algo que no es palpable, no es visible en términos económicos, en términos monetarios, pero en temas valiosos, que es el ser humano, pues realmente a nosotros nos llena el alma. Así que muchas gracias, Boris, del honor de haber tenido este tipo de ilustraciones y conversaciones que todos somos responsables. Gracias a todos. Giancarlo, un buen día a todos. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias a Boris Cornejo, que nos acompañó en esta mañana, y por supuesto a nuestro querido presidente Polo Ocampo. Y claro que sí, a ustedes que estuvieron desde muy temprano, les decimos gracias de verdad por habernos acompañado. Como ya lo habíamos anticipado al inicio del programa, mañana vamos a tener de invitado ya a la dupla ganadora como nuevos representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción, al arquitecto José Miranda y por supuesto al ingeniero Byron Reynoso, quien nos hablarán sobre cómo está planificado ya esta nueva estrategia para seguir con este trabajo que lo han venido haciendo de la mano con el actual presidente Polo Ocampo. Así que mañana les esperamos 7 en punto de la mañana. Me despido agradeciéndoles. Mi nombre, Giancarlo López, y Dios mediante mañana nos estaremos viendo en un nuevo programa de Reflexiones desde la Cámara. Que tengan un excelente día. Holcim, queremos presentarte con orgullo nuestra nueva imagen, un infinito de innovaciones sustentables para la construcción, desde la tierra al cielo. Simboliza nuestro compromiso de seguir marcando la diferencia y construir en armonía con el ambiente para el futuro de las personas y el planeta. Somos Holcim, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción. El destino es ese lugar que construimos y hacemos realidad día a día, con esfuerzo y capacidad. Todo sueño empieza contigo. Refuérzalo con NovaCero, porque tenemos productos que brindan confianza y generan valor a tus proyectos de forma sostenible. El futuro de la construcción eres tú. NovaCero, el acero del futuro.